Y al igual que el tercer par craneal, el cuarto y el sexto par craneal son nervios que trabajan en conjunto con 7 músculos que son los que se encargan del movimiento del ojo. El tercer par craneal va a mover prácticamente 5 músculos, 4 músculos extrínsecos que le llamamos y el músculo del párpado superior, ¿verdad? Y además pues va a encargarse de las fibras parasimpáticas que inervan el músculo del iris como el lente que es para enfocar lo que es el ojo, ¿verdad? Y pues ya hablamos acerca de sus defectos. Pasemos al cuarto par craneal. El cuarto par craneal vamos a llamarle el nervio troclear. No lo confundamos con el nervio coclear, que el nervio coclear es el que encontramos en el octavo par craneal, o sea, en el nervio número 8. Este es el nervio troclear y este lo encontramos en el nervio número 4. También es un nervio de movimientos, o sea, un nervio motor. Este también sale de las fibras del mesencéfalo, o sea, del cerebro medio, y entra también a través de la fisura de la órbita, y este va pues a inervar al músculo oblicuo superior del ojo. Entonces ya hablamos de lo que los otros, el nervio oculomotor, a cuáles va los otros 4 que va a inervar. Y pues ya mencionamos que tanto el 4 y el 6 van a inervar solamente, cada uno va a inervar a un músculo. El 4 va a inervar a lo que es al oblicuo superior, que su función en situaciones normales es elevar el ojo para afuera, para arriba y para afuera. Entonces, este lleva impulsos de propiocepción del músculo oblicuo superior y hace rotar prácticamente, perdón, hace rotar el ojo para abajo y para afuera. Entonces, aunque está para arriba, vamos a verlo. Este es el oblicuo, acá viene el oblicuo superior. Esta es una vista que la miramos. Ayer estábamos viendo, vamos a hacer un recordatorio. Esta es una vista lateral de lo que vimos del tercer par craneal y esta es una vista de frente. Entonces, vamos a recordar los músculos. Si este fuese el ojo, imaginémonos que este es el ojo izquierdo. Si este fuera el ojo derecho, imaginemos que fuera el ojo derecho. Entonces aquí tenemos el recto superior, el recto inferior, el recto lateral, porque estoy tirando para afuera, lateral, el recto medial, oblicuo superior, oblicuo inferior. Entonces ayer hablábamos, el recto superior lo que hace es jalar el músculo para arriba, el recto inferior jala el ojo hacia abajo. El recto medial lo que hace es jalar el ojo hacia adentro y el recto lateral jala el ojo hacia afuera. Entonces ayer decíamos que cuando teníamos estos músculos en ese sentido, pues se encargan de prácticamente hacer ese movimiento. El tercer par craneal inerva ¿qué músculo? Pues va a inervar a este músculo, al recto superior, al recto medio, al recto inferior, al oblicuo inferior. Ahora bien, ¿quién inerva al recto lateral? El 6. ¿Y quién inerva al oblicuo superior? El 4. Entonces, en ese sentido, entendiendo esto, ¿qué pasaría si el nervio 3 se paraliza? Si tenemos una lesión a nivel del mesencéfalo y de repente el paciente tiene un daño a nivel del nervio número 3, del oculomotor, pues como en situaciones normales este ojo va para adentro, el recto medial lo que hace es jalar hacia adentro, entonces como está paralizado, ¿qué va a pasar con el ojo? ¡Pum! Automáticamente se va a ir hacia afuera. Entonces va a producir un estrabismo, lo que la gente comúnmente o vulgarmente, pues, pues menciona, ¿verdad? Que el paciente es visco, ¿verdad? Y pues no es una palabra apropiada, ¿verdad? Se dice estrabismo, ¿verdad? Entonces, tenemos estrabismo lateral y tenemos estrabismo medial. En este caso, el paciente al tener paralizado el recto medial, el ojo automáticamente se va para afuera, ¿ok?
Y en ese sentido, pues vamos a ir viendo nosotros cómo estos músculos van trabajando. Ahora, en el caso del cuarto par craneal, el troclear, el oblicuo superior lo que me hace es hacer que el ojo se mire hacia abajo y hacia afuera. Entonces el ojo cae hacia abajo y hacia afuera. Entonces es como que ustedes miren hacia abajo y hacia afuera. ¿Cuándo yo hago ese movimiento? Cuando yo voy bajando gradas. Cuando voy bajando gradas. Entonces si yo voy bajando gradas, entonces yo necesito bajar mi mirada y ver hacia abajo. Entonces, en ese sentido, eso hace el oblicuo superior. Rote el ojo hacia abajo y lateralmente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un trauma de ese nervio? Pues puede causar inclusive visión doble, pues. Y si se paraliza ese nervio, prácticamente el paciente siempre va a andar viendo hacia abajo, pues, porque se va a paralizar, entonces ¡pum!, se va a caer el ojo. Entonces el ojo, pues, bueno, no es que se cae el ojo, sino que el paciente siempre va a tener la mirada tirada hacia abajo. Y no es que va a tener tosis, porque recuerden que la tosis es el párpado que se cae. ¿Que la tosis se da en cuál? Si es tosis palpebral del párpado superior es cuando es en el tercer par craneal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos, podemos ir viendo nosotros que también, ¿verdad? Que en un paciente que quiere, que va bajando, que puede tener una lesión del nervio troclear, pues va a tener esa alteración. Entonces, miren, estos son los tipos de estrabismo que los pacientes pueden tener. Miren, estos son un estrabismo interno o medial. Entonces, aquí más bien el ojo se va hacia adentro, ¿verdad? Miren cómo el ojo se va hacia adentro en este paciente, ¿verdad? Aquí no es parálisis interna, más bien aquí es que el lateral es el que está afectado. Entonces, este niño lo que está teniendo es que su ojito se va hacia adentro, ¿verdad? Entonces, aquí el daño es prácticamente que este se paralizó, más bien el lateral. Entonces, lo vamos a ver ahorita. Me voy a saltar el trigémino porque quiero que miremos el otro motor, que sería el sexto, ¿verdad? Para que terminemos con los motores. Entonces, el sexto, ¿cómo se llama? Nervio abducens. Entonces, el nervio abducens también es otro nervio motor, el otro nervio, pero este ya no sale del mesencéfalo. ¿Este de dónde sale? Sale del puente o del pons. También va a atravesar la fisura orbitaria, pero va a llegar al ojo. ¿A cuál músculo a inervar? Al lateral, al recto lateral, o sea, los que están a los lados. Entonces, estos llevan impulsos propioceptores al encéfalo. Entonces, ¿cuál es su movimiento? Movimiento del globo ocular, pero ¿cuál? Para mover el ojo. Siempre mover el ojo hacia afuera, ¿verdad? Mover el ojo hacia afuera. En situaciones normal, el lateral me mueve el ojo hacia afuera. Y cuando hay parálisis, ¿qué pasa con el ojo? ¡Pum! Automáticamente se va hacia adentro. Entonces, porque no puede moverlo hacia afuera. Entonces, yo tengo un estrabismo ahora interno. Recuerden, cuando hay parálisis del 3, el estrabismo es lateral. O sea, el ojo se va hacia afuera. Cuando yo tengo una parálisis del nervio 6, el estrabismo es que interno porque se paraliza el lateral y automáticamente el ojo se va hacia adentro. Perfecto. Entonces, ahora sí pasemos al nervio 5, al nervio trigémino. Este es un nervio muy famoso por sus neuralgias. Y miren qué características tiene el trigémino. El trigémino, eh, pues es un nervio que es de tipo mixto. Este es tanto sensitivo como motor. O sea que tanto va a referir dolor o sensaciones, mejor dicho, y también va a encargarse de movimientos. Entonces vamos a ver que ya lo mencionamos, ¿verdad? Que el trigémino nace, ¿verdad? Es un grandote, ¿verdad? Que vimos ahí uno grueso que nace en el puente y que va a moverse, se va a extender todo
Y cuando sale de, prácticamente del cráneo, va a atravesar, miren, sale del cráneo y sale el nervio trigémino y luego se convierte en un ganglio. A este ganglio le llamamos el ganglio de Gasser, le llamamos nosotros. Y luego de este ganglio de Gasser van a salir 3 ramas, salen de este nervio. Yo tengo la rama oftálmica, sale la rama maxilar, los maxilares, y sale la rama mandibular. Entonces, repito, este nervio nace a partir del puente, es un nervio grande. Cuando ya sale del agujero del cráneo, cerca de acá, cerca de la región temporal, ya sale como un ganglio, que se llama un ganglio de Gasser con 2 S, G-A-S-S-E-R, y después ahí se divide en 3 ramas. Sale una rama que se llama la rama oftálmica, o sea, una rama oftálmica que miren que da inervación hacia lo que es el cráneo, hacia lo que es prácticamente el cuero cabelludo, la región frontal, el ojo, la órbita. Da la rama maxilar, que va a dar inervación a la parte de la parte de la cara, donde está cerca de las fosas nasales. Miren por dónde va. Y pues parte de la dentadura, de los maxilares, donde están los dientes superiores, por eso son maxilares. Y tengo la rama mandibular, que va a dar inervación aparte de lo que es la lengua y la región de la mandíbula, ¿verdad? El hueso mandibular. Entonces, entendiendo esto, ustedes van a entender también cuando hay una afectación, perdón, cuando hay una afectación de estos sitios. Entonces, si hay una afectación de estos sitios, ustedes van a entender ustedes entonces cuando hay una parálisis de estos o cuando hay una alteración de estos. Pero siempre recordemos que este es prácticamente un nervio mixto, ¿verdad? Un nervio mixto. Entonces, miren, la rama maxilar tiene fibras que se extienden a través del foramen rotundum hacia el pons. ¿Y cuáles son? Lleva impulsos desde la cavidad de la nariz, paladar, los dientes superiores, piel de la mejilla, labio superior y el párpado inferior. El mandibular, la fibra extiende hasta las caras del foramen hacia el encéfalo. Llevar impulsos de la lengua, dientes inferiores, piel de la barbilla, parte temporal del cuero cabelludo, lleva fibras y los músculos de la masticación. Entonces vamos viendo bastante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque cuando alguien tiene una alteración del nervio del trigémino, que esto se pueden ver desencadenado, por ejemplo, alguien tiene un estrés, alguien está ante un estrés, ante una ansiedad, ante un nerviosismo, hoy en día, vaya. Vivimos en una sociedad que se somete a mucho estrés. La sociedad de hoy en día que se someten a mucho estrés, a un asalto, llámese la situación del país, pueden desencadenar alteraciones nerviosas. Entonces, todas estas alteraciones nerviosas, pues, pueden afectar nuestro sistema nervioso periférico. Y en esa situación, pues, uno de los nervios que tiende a estresarse o a tener cargas o descargas eléctricas, pues es el nervio trigémino. Otro puede deberse a que pacientes adultos mayores pueden pueden estar inmunosupresos, o sea, tener defensas muy bajas y desencadenar neuralgias del trigémino, o sea, que el nervio trigeminal desencadena una descarga altísima. Ya vimos nosotros acerca de lo que son, bueno, en la unidad 2 ya estamos viendo nosotros todo lo que es la conducción y la sinapsis nerviosa, que ustedes ya vieron, ¿verdad? Cómo se da todo esto del paso de la acetilcolina, todo lo de las vesículas, ustedes ya vieron los potenciales de acción, que ya lo vimos nosotros. Entonces, todo eso que acabamos de ver, que estamos viendo en la unidad 2, son descargas eléctricas de los neurotransmisores, y todos estos neurotransmisores, pues en pacientes que sufren más descarga, que sufren más estrés, entonces se ve mayormente afectados. Entonces, el nervio trigémino, por el hecho de ser un nervio muy grande y que tiene varias ramas, pues tiende a desencadenar lo que son estas sintomatologías. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Este es el típico paciente que le va a llegar a la consulta de diferentes formas. Uno,
Este puede ser el ejemplo. Un paciente que llega al odontólogo, va a llegar al odontólogo, no tanto el odontólogo porque el odontólogo lo logra identificar, sino que va a llegar a una comunidad y en las comunidades muchas veces no hay odontólogo, lo que hay son mecánicos dentistas, se les llama. Que estos mecánicos dentistas lo que hacen son pequeñas reparaciones, limpiezas, y que cuando hay supuestamente una muela con una caries, lo que hacen ¡pac! Automáticamente es retirarla y pues para solucionar el problema. Entonces, en estas situaciones, llega un paciente con un dolor mandibular, refiriendo a un dolor de una muela. Le quitan la muela, le ponen un poquito de anestesia, ¡puc! Le quitan la muela, el paciente continúa con dolor. A la semana regresa, refiriendo que aún persiste el dolor, revisan y les dice él, tiene todavía, bueno, probablemente tenga otra muela picada, le dice él, ¿verdad? Con caries, ¡pum! Le quita la otra. Y sucesivamente le va a ir quitando todas las muelas que tiene y el paciente siempre va a percibir dolor. ¿Por qué siempre va a percibir dolor? Porque el problema no fueron las muelas. El problema es el nervio donde descansan estas muelas. Entonces, el nervio donde descansan estas muelas es el que está alterado. Y al estar alterado ese nervio, entonces es el que desencadenó el dolor. Entonces, al final no fueron las muelas el problema. Al final el problema fue el nervio. El paciente lo que tenía era una neuralgia del trigémino. Entonces, le pueden haber quitado toda la placa de dientes y el paciente el dolor no lo va a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber yo tratado en ese paciente? O el que estaba tratando a este paciente que tiene que haberle tratado la neuralgia. Entonces, en ese sentido, por eso tiene que ser visto por un médico o por un odontólogo especialista maxilofacial en tratamientos neurálgicos. Entonces, nosotros somos los que tratamos las neuralgias para poder ver estas situaciones donde no recaiga en problemas donde existan lo que son malos tratamientos a nuestros pacientes. El otro caso, ¿cuál puede ser? Un paciente que de repente un día se levanta y empieza a presentar que cuando se empieza a peinar hay dolor, que cuando que de repente empieza con un lagrimeo de ojo, que siente dolor, en lo que es, el paciente va a referir, siento un dolor en la chibola del ojo, dice la gente, o sea, en la órbita del ojo. Siento que hasta el aire que respiro, cuando me pegue el aire acondicionado, siento que la fosa nasal me duele. El roce de cualquier cosa me duele y me arde. No puedo tolerar el roce de nada. Siento que al masticar o al abrir la boca me duele. Entonces, ¿qué está teniendo el paciente? Tiene una neuralgia por donde pasan el nervio, o sea, donde pasa el dermatoma. Entonces, este paciente está teniendo una neuralgia del trigémino. Entonces, en su parte sensitiva como en su parte motora. Entonces, estos pacientes son los que desencadenan este tipo de dolor. Y como les digo, las neuralgias del trigémino son lo más frecuente dentro de las patologías que ustedes van a ver de pacientes que llegan con dolores de cabeza, que van a llegar, porque muchas veces ustedes las van a tender a confundir con migrañas, porque es que me duele todo acá, pero el paciente dice, pero hasta para peinarme me duele, siento que la cara la siento más hinchada. Inclusive ustedes van a lograr ver que hay pacientes que se les logra ver hasta un poquito más hinchada la cara que otra, eh, no tolera nada, y hasta el mismo paciente les va a decir pues que yo sufro neuralgia de la trigémino, entonces porque ya están diagnosticados, otro les va a tocar a ustedes aprender a hacer esos diagnósticos y en ese sentido pues poder llegar a un diagnóstico certero de nuestro paciente. Entonces, para que podamos ver nosotros para poder aprender a diagnosticar lo que es una neuralgia de un trigémino. Entonces aquí logramos verlo, miren, en estos pacientes, las neuralgias, cuando es la rama oftálmica, el paciente presenta dolor en la región frontal, en el ojo, hasta para peinarse, cuando es la rama maxilar, lo que les decía, hasta para respirar, la fosa nasal le molesta, el labio siente que le duele, cuando es la maxilar inferior, miren, todo esto duele en el paciente, entonces hasta para masticar, hasta dolor en el oído pueden presentar algunos pacientes, y cuando son las tres ramas, pues es toda la hemicara la que duele, y normalmente solo es un lado de la cara la que duele en nuestros pacientes, ¿verdad? El nervio número 7,
¿Qué características tiene el nervio número 7? Pues el nervio número 7 pareciera que es como un 5, pareciera que fuera como el nervio trigémino, pero porque también es mixto, pero aquí es diferente en cuanto a lo que alguna sintomatología, porque aquí es más sensitivo, aquí es más que todo más parálisis lo que el paciente va a empezar a presentar más que dolores. Entonces, aquí las fibras también salen del puente y entran, ¿por dónde? Por el meato acústico interno, o sea, cerca del oído, y llegan a la parte lateral de la cara. Esta, al igual que el nervio trigémino, también tiene ramas, pero estas ramas son diferentes. Tiene una rama temporal, una rama cigomática, una rama bucal, una mandibular y una cervical, que ya la vamos a ver. Entonces, miren, acá tengo el nervio facial. Entonces, del nervio facial sale otro ganglio, aquí se llamaba ganglio de Gasser, este se llama el ganglio geniculado. Y miren, salen sus diferentes tipos de ramas. Y por acá salen por un huesito, por un agujero que hay por ahí. Y por aquí salen las diferentes ramas. Aquí está la rama temporal, ¿verdad? Que va hacia la región de la frente. Está la rama cigomática, que miren, son ramas parecidas por donde pasa el trigémino, solo que son ramas más delgadas, pero estas son más de sensibilidad. Aquí tengo yo la rama bucal, tengo la rama mandibular, tengo la rama cervical. Entonces, estas son ramas diferentes a las ramas de las ramas del trigémino, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿qué funciones tienen este nervio facial? Este lleva impulsos a las glándulas lagrimales, a las glándulas nasales, a las palatinas, a las submandibulares y a las sublinguales. También lleva impulsos a las yemas gustativas, a las 2/3 partes de la lengua. ¿Se acuerdan que cuando hablamos al principio, les decía yo, ¿verdad? Que la lengua tiene diferentes nervios que las inervan, ¿verdad? Yo les decía que 2/3 partes de la lengua, pues, tiene inervación por el nervio 7 y la tercera parte que va hacia la úvula por el nervio 9, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vemos que la parte del gusto son las 2/3 partes de la lengua. Entonces, eh, o sea que yo siento el gusto porque el nervio facial es el que me activa el gusto a mí. Entonces, cuando yo siento el gusto en la parte de adelante de la lengua, siempre agradezcanle al nervio facial. Ustedes sienten los sabores por el nervio facial. Ustedes producen glándulas lagrimales por el nervio facial. Ustedes producen secreción nasal por el nervio facial. Ustedes producen saliva, secreción salival por el nervio facial. Entonces, estos son los impulsos que produce el nervio facial. Y pues, como les decía yo, también se encarga de los gestos, digamos, de poder fruncir la frente, arrugarla, movimientos de los ojos y todo, el movimiento de la cara, todo esto, los movimientos de la expresión de la cara, pues lo hace el nervio facial. Entonces, ¿qué pasa cuando se ve afectado el nervio facial? Pues encontramos con esto, miren, una paciente que llega a tener una parálisis del nervio facial, por ejemplo, esta paciente sufrió una parálisis del nervio facial del lado derecho. Entonces, ¿qué va a llegar a tener? Parálisis, se paraliza. Entonces yo le digo al paciente, trate de arrugar la frente. Entonces cuando ella arruga la frente, solo un lado se le arruga y el otro, mire, queda lisito. Cierre el ojo. Entonces cuando ella cierre el ojo, entonces este ojo, miren, el párpado inferior no lo puede cerrar. No lo puede cerrar. El párpado inferior. ¿Se acuerdan que que en el 3 era el párpado superior? Aquí es el párpado inferior. En el 3 el párpado superior. Entonces, para que no confundamos, aquí el problema es el párpado inferior. Entonces, el paciente, cuando le dicen cierre el ojo, entonces cierre el ojo, pero el párpado inferior no lo puede cerrar. Entonces, en el lado derecho, este paciente no va a poder cerrar. La cara va a estar inexpresa del lado derecho, porque este es el que está afectado, ¿verdad? La comisura labial del lado afectado va a estar desviada, va a estar tirada hacia un lado. Todo se desvió para un lado.
Entonces, eso se le llama parálisis facial o parálisis de Bell. Bell de campana, parálisis de Bell. Todos los músculos de la cara se paralizan de ese lado. Pierden los sabores, ya no va a sentir el sabor. Se le cae el párpado inferior, como les decía. Desviación de la comisura labial. Y el ojo empieza a lagrimar más. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con ese paciente? Pues inmediatamente mandarlo a terapia, ponerlo a masticar goma de mascar, chicle, para que empiece a estimular ¿qué? Los músculos de la cara. Darle una pelotita, ¿para qué? Para que empiece a estimular, a levantar los músculos de la cara. ¿Para qué? Para que vuelva a activar el nervio facial. Va a llegar con el ojo rojo, porque no puede cerrar. ¿Qué le hacemos? Pues conseguirle un parche de papel para que ese ojo lo permanezca cerrado, pues. Entonces, para aprender a que lo cierre, pues entonces tratar de que cierre el ojo. Entonces trato de ponerle un parche para que el paciente pueda dormir, ¿verdad? Entonces ese ojo afectado, entonces tengo que hacer que se cierre, ¿verdad? Entonces aprendemos todo eso y lo mandamos, si estamos en la zona de aquí de la Ceiba, pues mandarlo al CRI, Cricol creo que es el que está en Tocoa, entonces mandarlo a un centro de rehabilitación para hacer electroestimulaciones y todo, porque el paciente desencadena una parálisis facial. ¿Qué le desencadena eso? El estrés. El estrés, el problema, la ansiedad, depresión, fue un desencadenante de desarrollar una parálisis facial. Entonces, no se les olvide todo esto. ¿Ok? Y aquí están, miren, las ramas temporales, las ramas cigomáticas, las ramas bucales, mandibulares, todo lo que se ve afectado. Y ahí está en el libro. Ahí. Pasamos con el último que vamos a ver de hoy. El nervio auditivo o vestíbulo coclear. Este es solo sensitivo porque es de un sentido, recuerden los sentidos, el olfato, el gusto, la visión, la audición. Miren, entonces tiene dos ramas. La rama coclear que ya les había dicho yo, que transporta ¿qué? La audición a través de un órgano que se llama el órgano de Corti o la cóclea. Y tenemos la rama vestibular, que es la que transporta para el equilibrio, ¿verdad? A través de unos canales que se llaman los canales semicirculares, a través de un ganglio que sea el ganglio vestibular o el de Scarpa. Cuando hay una alteración, pues puede desencadenar una alteración que se llama tinnitus o zumbidos de oídos, o puede desencadenar una sordera. Y cuando se afecta la rama vestibular, puede desencadenar lo que llamamos nosotros como vértigo, ¿verdad? Sensación de que todo se mueve alrededor de nosotros. Si nos vamos a la anatomía, pues acá está el puente, entonces ya este nace ¿a dónde? Cerca de la rama vestibular, ¿verdad? Entonces acá tenemos, miren, entonces miren dónde nace todo esto. Y cerca donde está el bulbo raquídeo, ¿verdad? Entonces miren, ahí sale la rama vestibular y tiene dos ramas, perdón. La rama coclear para inervar la cóclea, que es la de la audición, y la rama de los canales semicirculares, que es donde está el equilibrio. Por acá está la oreja, entonces los sonidos entran por aquí, hacen una vibración acá, en lo que llamamos el tímpano. El tímpano produce una resonancia sobre los tres huesecillos más pequeños que tenemos en el cuerpo, el yunque, el martillo y el estribo. Yunque, martillo y el estribo, los tres huesecillos más pequeños que hay. Y esto hace una caja de resonancia sobre los canales semicirculares para producir la audición, y estos son llevados hasta lo que es la corteza de la audición para que en el tálamo, pues el tálamo produzca a través de sus vías aferentes, pues haya una información sobre lo que se escuchó, ¿verdad? Entonces, aquí se da todo eso. Y entonces, cuando hay una alteración de la audición, ¿por qué puede ser? Porque hay una infección aquí, porque hay cera acumulada, porque no pasó de suficiente información. Por acá abajo hay la tuba que se llama la tuba auditiva o la trompa de Eustaquio. Esta tuba auditiva conecta con la garganta y conecta prácticamente con la nariz. Entonces por aquí pueden subir también bacterias
y llenar esto de infecciones, de bacterias, entonces, y puede afectar esto, ¿verdad? Entonces puede dejar sordo a los pacientes. Recuerden que por el oído no puede pasar acá infección porque yo tengo el tímpano que está cerrado, pues entonces no puede pasar infección. Pero pequeñas microbacterias pueden perforar el tímpano, ¿verdad? Por eso hay que tener bastante cuidado, inclusive hasta con los audífonos y todo. Pero el sonido puede pasar por resonancia. Entonces, por eso hay que cuidar bien los oídos y todo, ¿verdad? Entonces, por aquí pasan a través de los canales semicirculares, pues para aquí es el centro del equilibrio, que les decía yo, y por acá pasa lo de la audición. Entonces, ahí es donde se dan los canales acústicos de la audición. Entonces, eso es lo que tenemos